Bendecido eres Dios. Pueden sentarse un momento. Le doy gracias al Señor por este privilegio tan grande que me concede. Le doy gracias a mi hermano pastor que me concedió también este privilegio. Y el privilegio, ¿verdad?, de exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios que es como una espada de dos filos. La palabra corta para allá y corta para acá. Y la palabra de Dios es muy esencial para nosotros. Útil, dice la palabra, que es útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en aquellas cosas que nosotros necesitamos aprender para poder llegar al reino de los cielos. Y esa es la utilidad de la palabra, porque la palabra se escribió y el Espíritu Santo se tomó todo ese tiempo para escribir esta palabra para que sea de provecho para nosotros, para que nosotros aprendamos el camino que tenemos que seguir para poder llegar al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues quería decirle que la palabra es esencial que nosotros, ¿verdad?, la hablemos de esa forma, con el propósito de que nosotros crezcamos en aquellas cosas que necesitamos conocer para poder llegar al reino de Dios. Y les quería decir, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, hablamos de tal forma que nosotros tenemos que ser como un médico. Y usted sabe que el médico es necesario que él meta sus manos en el cuerpo y toque ahí y diga, te duele por aquí, te duele por allá. Y así es que trabaja el médico. Y es igual cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor. De otra forma se hace infructuosa, porque ¿para qué vamos a hablar de ella a menos que no sea para hacer algo bueno? Y nosotros metemos las manos en el cuerpo que es la iglesia y miramos a ver dónde es que está aquella cosa. Y tenemos que saber que también, que igual que el médico, nosotros lo que podemos hacer es dar una receta, porque yo no creo en la píldora. Yo le puedo dar una píldora hoy y mañana se le quita el dolor de cabeza. Not en el Señor, not really. Nosotros tenemos un camino que seguir, ¿verdad? Y ese camino es el proceso para llegar al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros podemos hablar y trazar la palabra de Dios y darle una receta, como todo buen médico, ¿verdad?, que le dice, usted va a seguir este proceso. Porque aun cuando usted tiene un leve virus, tiene que seguir un proceso. El médico viene y le da unos antibióticos. Y le dice, mira, tómate estos antibióticos por tantos días. Y al fin de esos días, pues se te va a quitar lo que tenías. Y de igual manera, nosotros hablamos la palabra del Señor. Nosotros hablamos de esa manera porque nosotros sabemos que este caminar es de esa forma. Porque el Señor nos manda y nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y este caminar nuestro tiene que ser de esa forma, ¿verdad? Dice que, la palabra dice que angosto es el camino. Y también la palabra nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero voy a empezar a predicar. Vamos a leer en el libro de Mateos, versículo 11. Mi hija Bianca va a traducir Mateo 11. Matthew chapter 11. Porque no quiero que nadie tenga excusa. Dicen, yo no hablo español. Mi hijo es uno de ellos. No entiendo español. Dios, no entiendo español. So Bianca va a traducir. Bianca's going to translate. Because es necesario que todos oigamos verdad. It's necessary that we all hear truth. El título de este mensaje no es el año nuevo. The title of this message is not the new year. El título de este mensaje es el hombre nuevo. The title of this message is the new man. Leemos en el libro de Mateos, en el capítulo 11, versículo 25.
Matthew chapter 11, verse 25 al 30. unto 30. Bendecido eres Dios, Santo Dios. Mateo 11, del 25 al 30, Matthew 11, 25 to 30. nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seems God is thy sight. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke unto you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Bendecido Dios, oramos. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Señor, delante de tu presencia a través de Cristo Jesús, el victorioso, Señor, el que engendró, oh Dios, esta victoria, oh Dios, esta gracia tan maravillosa, la cual tú has derramado sobre tu pueblo, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, sabiendo, oh Dios, que tú eres el causante de todas estas cosas, Señor. Que te debemos a ti, oh Dios, todo lo que nosotros somos, todo lo que seremos, Señor. Todas las cosas, oh Dios, han sido por ti, oh Dios, para ti, Señor, porque así te agradó, oh Dios. Pidiéndote, Señor, oh Dios, que en esta noche, Señor, tú derrames sobre nosotros, oh Dios, entendimiento, Paparanay. Que tú abras, Señor, los ojos, Señor, que tú abras los oídos, Señor, que rompan los corazones de piedra, Señor. Que tu palabra sea como fuego, oh Dios, como martillo que quebranta la piedra, Señor. Permite, oh Dios, que haya entendimiento para salvación, oh Dios, porque tú eres magnificado, oh Dios, cuando tú, Señor, usas un vaso de barro para glorificar tu nombre, Señor. Es tu gloria, oh Dios, es tu gloria siempre, Señor, es tu gloria, Señor. Obra, oh Dios, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te pido, oh Dios, Señor, que tomes autoridad sobre este lugar, Señor. Toma autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada mente, sobre cada espíritu, Señor, oh Dios, sobre cada corazón, oh Dios, para que tú seas, oh Dios, el que engendra, Señor, el que causa, oh Dios, poderoso tú, Señor, porque tú eres bueno. Y todas las cosas, Señor, son en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria, para su gloria, para su gloria. Bendecido eres Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermano. You can have a seat. Leímos la palabra, ¿verdad? Y encontramos ahí, oh Dios, el ejemplo perfecto. We read the word and we found the perfect example. Esta es la primera, la fundamental. This is the first, the fundamental. No hay nada más There's nothing cierto more true que nosotros tenemos que desarrollar than we have to develop y reconocer and recognize que nosotros somos cristianos. that we are Christians. Y cristiano quiere decir And Christian means seguidor de Cristo, follower of Christ, imitador de Cristo. imitator of Christ. Que nosotros hacemos como Él hacía. That we do as he did. Que nosotros procedemos como Él procedió. That we proceed as he proceeded. Que nosotros vivimos como Él vivió. That we may live as he lived.
Y esa es la batalla por delante de nosotros. And that is the battle ahead of us. Ser una buena imitación de Cristo Jesús. Be a good imitation of Jesus Tal y como Christ. nos dice la palabra de Dios. You know how the word says, Ser imitadores de mí be imitator of me como yo de Cristo. as I of Christ. Imitadores de Dios. Imitator of God. Y Cristo Jesús mismo nos dice, And Jesus Christ himself said, aprended de mí. learn from me. Y nosotros tenemos que tratar And we have to try de hacer como Él hizo. to do as he did. De leer la palabra. To read the word. De hablar de la To palabra. speak of the word. De orar. To pray. Orar como Cristo Pray oraba. as Christ prayed. El Señor Jesús oraba toda la noche. Jesus Christ prayed every night, all night. Bendecido eres Jesús. Praise you, Jesus. Bendecido eres Cristo Jesús. Sing the words. Tenemos que saber que cuando hablamos de Cristo Jesús, We must know hablamos that when we speak of Jesus Christ, we speak of de lo que nosotros queremos ser. what we want to be. Una buena imitación A good imitation de Cristo of Jesús. Jesus Christ. Esa es la meta número 1. That is the number one goal. Si nosotros podemos ser como Él es, como Él era, He is as he was. entonces estamos en el camino Then we are in correcto. the correct path. Ahora, la batalla Now the battle, que siempre nos encontramos, as we always find, y el hermano Joseph Brother Joseph hablaba hace unos días atrás sobre esta batalla, spoke a few days ago y about this aún battle, ahorita and a few minutes ago, se refirió a ella. Es la batalla, ¿verdad?, que nosotros encontramos entre la carne y el espíritu. the battle between the flesh and the spirit. Y yo quiero que ustedes comprendan I want you to understand claramente clearly cuál es la batalla del espíritu y la what is carne. the battle of the flesh and the spirit. Porque nosotros tenemos que saber Because we have to know que cuando nosotros seguimos al espíritu, that when we follow the spirit, la carne está molesta. the flesh is bothered. No hay nada más que decir. There's nothing else to Usted puede say. You reconocer can recognize claramente clearly que usted está siguiendo al espíritu that you're Favor. following the spirit cuando la carne suya when your flesh está incómoda. is uncomfortable. Por ejemplo, cuando estamos ayunando, For example, when we are fasting, ahí la carne está que the flesh no se encuentra. doesn't find itself. Quiero comer. No, me estás torturando. Me estás torturando. You're torturing me. Estamos siguiendo al espíritu. We are following the spirit. Cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra de Dios, When we sit down to read the word, encontramos una batalla we find a battle, y la carne no quiere estar ahí. and the flesh does not want to Le be da there. sueño, Gets se tired, cansa. gets sleepy. Y la realidad es que yo le digo, hermanos, The reality is, brothers, cuando ustedes se sienten a leer la palabra de when Dios, you sit to read the word, oren, pray. clamen al Señor y díganle, Señor, Pray to the Lord and say, necesito la paz de Dios. Father, I need your peace. Necesito la paz de Dios. Father, I need your Porque nos peace. encontramos en una aflicción Because we find ourselves in an affliction y una inquietud and in and quietness. an unquiet. No podemos estar aquí. That we cannot be No here. quiero estar aquí. I don't want to be here. Tengo cosas que I hacer. have things to do. Tengo que ir a lavar. I have to clean. I Se me have to está wash. quemando la comida. The food is burning. Los niños están The molestando. kids are bothering. Porque estamos siguiendo al Espíritu. Because we are following the Spirit. Y quería decirles, And I wanted to tell you, cuando estamos orando, when we are praying, qué batalla con la what carne. a battle with the Ahí flesh. estamos siguiendo al Espíritu. That is when we are La following the carne está Spirit. inconfortable. The flesh is No uncomfortable. quiero estar aquí. I don't want to be here. Estoy cansada. I'm tired. Me da sueño. I'm sleepy. Una de las batallas One of the biggest battles es el sueño. is the sleep. La carne está en oposición. The flesh is in opposition. Yo no quiero estar haciendo esto. I don't want to be doing this. No sé cómo hay I don't know how. algunos hermanos que se There duermen are some brothers who fall asleep mientras están orando. while they are praying. Si estuviéramos en la corte de Babilonia, If we were in the court of Babylon se durmieran allí, and they fell asleep there, no despertaban. they probably wouldn't wake up. Pero en el Señor nos dormimos cuando estamos orando. But when we pray to the Lord, we fall Y yo asleep. quiero que ustedes entiendan algo. And I want you to understand something. La oración tiene etapas. Prayer has stages. La oración tiene etapas. Prayer has stages. Y la primera, quiero decirles que la primera etapa The first stage es la etapa de la carne. is the flesh.
Muchos Many empezamos ahí. begin there. Hay algunos que no. There are some that don't. Hay algunos que su relación con Dios es tan There poderosa are some that the relationship with the Lord is so powerful que entran en la oración en el that Espíritu. they enter right into prayer in the Spirit. Pero la mayoría de nosotros But the majority of us, entramos en la oración we go into the prayer en la carne. in the flesh. Y llegan los pensamientos. And then come the thoughts. Que tengo que hacer esto. I have to do this. Quiero hacer I aquello. want to do this. Hay tantas cosas que hacer. So many things to do. Que yo esto. That I this. Que yo aquello. That I that. Que yo lo otro. That I the Que yo other. necesito. That I need. Que yo quiero. That I want. Que haz esto, Señor. Do this, Lord. Que haz aquello, Do Señor. that, Lord. Esa es la etapa de la carne. That is the topic. That is the Ahí stage of the empieza la flesh. batalla. That is where the battle Esta begins. es la primera batalla. This is the first battle. Te duermes. You fall asleep. Esa es la carne. That is the flesh. La batalla de la carne. The battle of the flesh. Y quiero decirte algo. I want to tell you something. Tu oración Your prayer todavía no ha pasado del techo. has not gone past the ceiling. Todavía no ha pasado del techo. El Señor no recibe nada God has not received anything de la carne. from the flesh. La carne es anatema para Dios. The flesh is, El Señor no tiene nada que ver con la carne. God has nothing to do with the flesh. El reino de Dios The kingdom of heaven no va a ser heredado is not going to be inherited por esta carne. by the flesh. El Señor la maldijo. God damned the flesh. Entró en pecado. It went into Está sin. maldita. It is Va a damned. morir. Will die. El Señor no la recibe. God does not receive Por it. eso la palabra nos That is dice, why the word says, renovar vuestra mente renew our en el minds Espíritu. and our spirits. Y el Señor está buscando And the Lord is seeking adoradores worshipers que le adoren en espíritu. that may worship in spirit. Y la palabra nos dice, orad The word en says el espíritu. pray in the spirit. Y nosotros nos levantamos And we wake up después de una hora. after an hour. Qué bueno es esa hora. That hour was good. Qué bueno es esa hora. That hour was good. No, No, todavía la oración no ha llegado. the prayer is still Está en la not etapa de there. la You're carne. still in the Tienes top que of the pasar de esa flesh. etapa. You have to get past Tienes que that stage. luchar con esa You carne. have to fight with the Tienes flesh. que llegar al You espíritu have to get to the y spirit empezar a orar en el and espíritu. begin to pray in the spirit. Ya que estoy en ese tema, Now that I'm on that topic, la oración es de tal forma prayer is as such que cuando tú llegas a la oración, that when you come to prayer, tienes esa dificultad y esa you batalla. have that struggle in that battle. Razones Reasons es porque is because no tienes una relación con Dios you don't have a relationship with the Lord, o or tienes bagaje. Baggage. you have baggage. Yes. You came to the Lord Viniste al Señor with baggage. con cargas. O cuando venía por ahí venía peleando con mi esposa. Or when I was coming through there, I was fighting with my wife. Llegas al altar You get to the altar, y eso da vueltas sobre esa mente and that is fluttering through your mind, y es nomás un ejemplo. and it's just Porque an ahí te acuerdas example. de que no has pagado la renta, Then you remember you haven't que paid te the rent, cortaron el that cable they cut your cable, y todas las demás cosas. and all the other Pero things. tienes que salir de esa etapa But you have to get out of that porque tu stage. oración todavía no ha Your llegado. prayer has not El reached. Señor dice que es ese The Lord sonido. says, what is that sound? ¿Qué es eso? No What is entiendo that sound? nada. I don't understand anything. Tienes que seguir batallando hasta que tú You have to entres continue en la battling oración en el until you go into Espíritu. the stage of the Spirit. Y ahí empiezas a adorar a That Dios. is when you begin to Ahí el Señor praise te the está Lord. escuchando. That is when the Lord is Tienes que listening. saber que con el bagaje que tú traes, You have to understand that with the baggage cuando that tú you llegas a la bring, oración, when you come to el prayer, Señor te dice claramente, the Lord says clearly, si tú tienes algo, if you have something, déjalo ahí. leave it there. No te recibo tu I oración. will not receive your prayer. No recibo tu oración. I will not receive your No prayer. importa, tú te puedes creer que sí. It doesn't matter if you Tú puedes venir believe y pasar yes. una hora aquí, You can spend an hour pero here, no puedes violar la ley de Dios. but you cannot violate Dios the te law of dice the no. Lord. God says no. Tienes que ir y reconciliarte primero. And reconcile Y first. entonces venir acá. And then come here. Porque si no, yo no te escucho. Because if not, I don't listen. Tienes que salir de la carne. You have to come out of the Y en flesh. la oración tienes que salir de la carne y entrar en el And Espíritu. in the prayer, you have Y to come empezar out of the en flesh into the spirit and ese begin espíritu a adorar a Dios. praying in that Todavía la spirit. oración es sobre tus hijos. Prayer is still over your children.
Todavía tu oración es sobre tu hermano, tu Prayers hermana. still over your brothers and sisters. Todavía estás orando por tu familia, You're still praying for your family. pero ahora estás gimiendo en el But Espíritu. now you are weeping in the Spirit. Y el Señor quiere que nosotros ahí es que estemos And the orando, Lord wants us to be there in en el prayer. Espíritu. ¿Cuánto The tiempo se Spirit. tarda How long does it en take salir de la etapa de la to carne come out of the y stage of the entrar a la flesh etapa del and Espíritu? go into the stage of the Spirit? Depende de tu relación con Dios Depends on your relationship with the y Lord. depende de cuánto bagaje tú tengas. Depends on how much baggage Si you have. pecaste antes de llegar, If you sinned pues before you got naturalmente there, ese pecado te va a impedir. Naturally, Tienes that que sin will impede. empezar a luchar. You have to start battling. Tienes que lucharla. You have to battle. Salir de la carne. Come out of the El flesh. Señor no recibe la carne. God does not receive the flesh. Y llegas a la etapa del Espíritu. You get to the topic of the Spirit, Y yo le stage of quiero the Spirit. decir, And I want to tell you, hay una etapa más. there's one more stage. Muy pocos han llegado. Few have gotten there. Usualmente no llegan. Usually they don't get there. Cuando el Espíritu Santo empieza a acariciar a uno, When the Spirit, Holy Spirit begins to, uno dice, ya llegué. when the Holy Spirit begins to Qué caress you, bueno cuando I'm el here. Espíritu Santo empieza, oh sí, sí, sí. And it's so nice when the Holy Spirit begins to comfort Es you. bello, It's beautiful. es bello. It's beautiful. Pero todavía no ha llegado, todavía puedes llegar a la tercera etapa. La Just tercera another- etapa The third stage, es cuando llegas a la presencia when de you are in Dios. the presence of the Lord. Yo sé que ustedes no I know that you han comprendido have not el understood poder de the la fe. power of the faith. No han entendido el poder de la fe. The power of faith. Pero cuando usted entiende el poder de la fe, But when you understand the power usted of puede faith, entrar you will enter en la presencia del in the Señor. presence of the Lord. Y allí se acabó la And adoración. that is where worship ends. Se acabó toda la pelea, la The batalla. battle ends. Porque aún la adoración es parte de la Because batalla. even worship is Y part ahí of the estamos en battle. completa paz We are in complete peace delante de la presencia del in Señor. front of the presence of the Lord. Bendito sea el Cristo de la gloria. Bendecido eres Dios. Praise you, Jesus. Bien. En nuestros tiempos, In our times, en estos tiempos que in vivimos, these times that we live la in, iglesia del Señor pues the Church of God tiene una lucha terrible. has a very big battle. Y la palabra del Señor nos dice, The word says, unge tus ojos con colirio para que veas. anoint your medicine. I'm sorry, I don't know the translation. Pero yo le quería hablar en esta noche I wanted to speak to you tonight de la imagen de la bestia. of the image of the beast. Fíjense, hermano, See, brothers, que todo el mundo that everyone adora worships este aparato. this thing. Vamos a abrir nuestros ojos. Let's open our Vamos a eyes. entender. Let's Y understand. quiero hablarle I extensamente want to o speak to you un ratito sobre extensively esta cosa. for a little while over these days. Porque en nuestros tiempos, Because in our times, todo el mundo everyone adora worships la televisión. the TV. No oigo amén. No oigo un amén. I don't hear an amen, Pero no es cierto. but it's not true. Usted puede ir a cualquier país, You can go to any country, y allí está el televisor. and the TV is right there. El televisor trabaja a base de imágenes. TV works off of images, Trabaja a base de imágenes. based off of ¿Cierto? images. Mire, yo le voy a enseñar cómo trabaja el televisor. I'm going to show you how the TV works. Es necesario It is necessary que nosotros salgamos that we come out of de los errores the errors, y que recibamos la luz de Dios and that we may receive the light y of God, crezcamos and that we may grow en la luz que Dios trae a in the nuestra vida. light that God brings to our lives. See, they're white. There's no image here. You saw. Así trabaja. That is how it works. Así trabaja el televisor. That is how the TV works. Son slides Algunos slides que pasan así that y se pass like hacen this, mover and they move. la imagen que tú estás mirando. The image that you're Ahora, una viewing. cosa One thing que tú tienes que saber that you must understand de tus ojos about your eyes
que ellos no captan They don't capture todas las imágenes all the images que pasan por esa televisión. that pass through that television. No. No. Tú ves algunas de las You imágenes, see some of the images, pero no todas las imágenes que but not all pasan. of the images that Y la pass. verdad es que nosotros, The truth is that we, no voy a usar la otra palabra, I'm not going Bueno. to use the other word, nosotros somos de tal forma we are as such que vamos a ver esto that we're going to see this. y le decimos, voy a ver una película de miedo. I'm going to watch a scary movie. Voy a ver una película de miedo. I'm going to watch a scary movie. Pero no es una película de miedo lo que vamos a ver. But it's not a scary movie we're going to see. Es una película diabólica It is la a que vamos a ver. diabolic film that we are about to see. Es una película diabólica la que vamos a ver. Diabolic film that we are about Porque to see. es del diablo Because it is esa of the película. devil that Y cuando pasan por sus ojos, and what passes usted no past ve your todo lo que eyes. está pasando por sus You don't ojos. see everything that Pero is está passing ahí. past your eyes, but it is there. Y debemos de ser honestos. And we must be honest. Cuando vayamos a ver estas películas, When we go see those movies, digamos, voy a ver una película diabólica. say, I'm going to go see a Porque no es diabolic una film. película de miedo, It's not a scary es una movie. película diabólica, It's not. It's la que tú vas a ver. a diabolic film that you Yo are quiero going que to tú see. entiendas una cosa. I want you to understand something. Cuando tú estás When you are comunicándote con Dios, communicating with the Lord, tú estás ahí comunicándote con Dios you are there communicating with the Lord, y estás bla 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 and you are blah, 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 hablándole a Dios. speaking to the Lord. No es así. Is it not? Hay that way? comunicación. There's communication. Si hay comunicación, Yes, there's tú eres el único que está hablando, You're the only one who's no le speaking. das un chance a You Dios. haven't given God a chance. Tira la paz de Dios para que le dé chance a Dios que le hable. Ask God for peace so that you can give Pero hay comunicación ahí. But there is Usted es el communication único que está there. hablando, pero hay You are the comunicación. only one who's speaking, but there is Igual communication. sucede con el televisor. Same with the Usted television. está ahí sentado. You are sitting there. ¿Hay comunicación? Is there not? Is there Sí. communication? Yes. El televisor le está The hablando TV is speaking a usted. to you, Y usted está escuchando. and you are listening. Hay comunicación. There is communication. Cuando usted está ahí frente a esas When you imágenes, are there in front of those images, aparece la malicia. appears the Le malice. habló. It spoke to you. Sí le habló. Yes, it spoke to O you, usted no lo oyó. but you didn't hear it, O usted no or reaccionó. you didn't react, O usted no le prestó atención. or you were not paying Pero attention. estaba hablando con usted. But it was Y speaking with usted está ahí you, sentado. and you are sitting there. Usted está aceptándolo. You are accepting it. Usted está aquí sentado. You are here sitting. Usted está aceptando. You are accepting. Estás aquí en You esta are agrupación. here in El this Señor te group. trajo aquí God brought para you que here escuches. so that you can hear, Y estás escuchando. and you are Y listening. de esta forma And from this way es que trabaja este aparato. is that this Tú estás escuchando. You are Tú estás listening. teniendo you are comunicación. having Tú estás communication. sentado You allí. are sitting there. Estás dedicado. You are dedicated. Tantos cristianos. So many Yo Christians. estoy hablando de la iglesia de West Palm Beach. I'm speaking of the Church of West Palm Beach. Están dedicados a la Are televisión. dedicated to the TV. Yes. Yes. ¿Sabe qué? You know what? Los utensilios del templo The utensils of the church eran santos were porque estaban holy dedicados because they were dedicated al templo. to the temple. Cuando usted está dedicado, When you are dedicated, usted está santo, you are está dando holy. adoración. You are worshiping. No solamente eso, Not only that, porque yo quiero que entiendas, because I want you to understand. cómo este I aparato want you to understand how this thing nos roba el tiempo. steals our time. ¿Cuántos hermanos, cuántos seres sobre la faz de la tierra Brothers and people pasan horas y horas frente a spend la hours and televisión? hours in front of the Horas y television. horas. Hours and hours. Y en el tiempo de antes, And in the old times, había muchas hermanitas en las iglesias. there were many Usted me sisters perdona, in church. You forgive me. esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Yo tengo que darla como está. I have to give it to you how it Y la is. espada corta para allá y para acá. And the knife cuts both ways. En el tiempo de antes, In old days, habían hermanos y there were hermanitas brothers and sisters que eran hermanos ungidos. that were anointed. La presencia de Dios la tenían. The presence of the Lord Porque was se upon them. pasaban en la presencia de Dios. Because they spent all their time in the presence of the Lord. Allí estaban ayunando. They were there Allí estaban fasting. orando. They were there Allí estaban praying. llenándose de They were Dios. there Y filling cuando themselves llegaban with the al Lord. templo, When they came to the temple, venían con ese they perfume. came with that perfume. Pero hoy en día But nowadays, ya no son hermanitas de oración. they're not
brothers and sisters of prayer. ahora son hermanitas de la televisión. Now they're brothers and sisters of the television. Tenemos que crecer We have to grow de acuerdo a la iluminación according to the illumination que Dios nos permite. that God permits us. Y yo quería decirles And I wanted to tell you que nosotros nos congregamos that we congregate 2 horas al día, 2 hours a day, 3 días a la semana. 3 days a week. Y si llegas el domingo, And if you get here Sunday, se te puede contar por 7 horas a la semana. we can count that as 7 days, 7 hours a week. Yo no, si estoy mintiendo, usted me perdona. Si faltó un culto, pues son 5 horas. If you miss the church, if you miss the service, it's Su 5 vida hours. secular, Your secular life, su vida fuera de este templo, your life out of this temple, es más is importante more important que su vida en este templo. than your life in this temple. La vida después de esto es mucho más importante Life after this is much more que important la vida de este templo. than the life in this temple. Y depende And that depends de ti. on you. El Señor nos llama, ¿verdad? The Lord calls us. El Señor nos llama a esto. The Lord calls us to this. Yo quiero que usted entienda I algo. want you to ¿verdad? understand something of Him. Esta palabra This word fue escrita para ti. was written for you. Esta palabra fue escrita para ti. This word was written for you. No fue escrita para el It impío, was not written for the unbeliever. unbelievers. El impío no la entiende, The unbelievers don't understand it. no la quiere leer, They don't want to read it. no le interesa. It doesn't interest them. El Señor sabía eso. The Lord knows El that. Señor la escribió para The ti. Lord wrote it for you. He wrote this word for you. Él escribió eso para ti. Y esta palabra te dice así: And this word says like this. horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrendous thing is to fall in the hands of the living God. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sanctify the Lord. Yeah, that's about all I got. La palabra nos dice así: os enseñaré a quién debéis temer. I will show you who you No need to fear. temáis al que mata el cuerpo Do not fear the one who kills the flesh, y después nada más puede hacer. and then nothing else he can do. Temed a aquel Fear the one que después de quitar la vida who after takes your life tiene poder has the power de echar en el infierno de fuego, to throw you in the pit of o hell, fuego de infierno. or the pit of hell. Esta es la palabra de Dios. That is the word of God. Y la palabra de Dios nos dice: And the word of God says, velad por vuestra salvación con temor y temblor. watch over your salvation with fear and trembling. El que cree estar firme, The one who thinks he is firm, mire que no caiga. beware that you do not fall. Porque le estoy diciendo esto por Because esta I'm razón. telling you this for this reason. Nosotros no creemos We do not believe en una vez salvo, siempre salvo. in once saved, always saved. Pero así vivimos. But that is how we live. Praise you, Jesus. Esta batalla es una batalla. This battle is a battle. Y el Señor nos dice en sus It palabras: says in His Word, todos los que viven piadosamente everyone who lives piously en Jesus Christ in Jesus Christ padecerán persecución. will suffer of persecution. Pero nosotros no somos perseguidos. But we are not persecuted. Pero nosotros tampoco estamos haciendo lo que se supone que But hagamos. we are not doing what we are supposed to be Pero doing. yo le aseguro a usted But I assure you que si usted se pone a hacer that if you start to do lo que el Señor quiere que what usted the Lord haga, wants you to do, va a padecer persecución. you will suffer of Usted persecution. váyase a dar un tratado. Go give out tracts. Váyase a hablarle a los perdidos Go de speak Cristo to the lost Jesús. of Jesus Christ. Empiece a luchar Begin la to batalla. battle. Begin to fight the battle. El enemigo no tiene ninguna razón The enemy has no reason para pelear con alguien to fight with someone que está dormido. that is asleep. Si está dormido, déjalo que If duerma. you are asleep, let him sleep. No lo muevan, no Don't move lo muevan. him.
Pero el que se para a pelear con el the one enemigo, who stands against the enemy. esa es la batalla. That is the battle. El Señor nos llama The Lord calls us una y otra vez once and y again nos dice claramente, and tells us clearly, el que no lucha the legítimamente one who does not fight no es legitimately digno de la corona. is not worthy of the crown. El que venciere, The one who conquers, overpowers, Conquers is good. conquers. El que venciere nos dice las cartas del Apocalipsis. Apocalypse tells us of the one who Nos da una lista de conquers. bendición. Tells us a list Nos of dice el que blessings. venciere, The one el que who venciere. conquers. The one who conquers. Porque esto es una batalla, esto es una lucha que tiene que ser llevada a cabo That has to take place día a día. daily. Un estilo de vida. It's a way of life. Y nosotros tenemos que pelear esa batalla del And Señor. we must fight that Porque a battle. eso nos ha llamado el Because that is Señor. what the Lord has called us to. Pero lo que yo quería decirles es But I wanted to tell you que todas las cosas emanan de Dios. that all the things come from the Lo que Lord. pasa es que The problem is no nos acercamos a Él. we do not get Pero el close. Señor nos dice, But the Lord tells us, acercaos a mí get close to me, y yo me acercaré a vosotros. and I will get close to you. Pero no puede ser But it cannot be que estemos perdiendo nuestro tiempo that we are wasting our time de diversas maneras in diverse ways. y entonces el Señor se va a acercar a And the Lord nosotros. is going to come closer to Porque us. tú tienes que acercarte a Dios para Because que you have to Dios get se close to acerque a Him ti. before He can get close Y to Él you. tiene que tener el primer lugar. And He has to have first Y place. de diversas maneras In diverse ways, el pueblo de Dios the people of the Lord se entretiene entertain themselves en vez de deleitarse instead of en las cosas de Dios. Y enjoying themselves in the things of the Lord. esta es This is la carrera por delante. Este es el race ahead. mensaje que el Señor nos tiene para esta noche. this is the Porque el message Señor God tiene has for us. propósitos Because God has con esta purpose iglesia. with El this Señor church. tiene propósitos con God esta has congregación. purpose with this Y congregation. ustedes saben And you know que la bendición que el Señor tiene preparada that the blessing that the Lord has no prepared tiene cabida en la imagen humana. is not understood by the human mind. Porque todo lo que Dios ha hecho, por más bonito que nosotros lo veamos, Because everything the Lord has made, as beautiful as we may see it, va a pasar. will pass. Cielo nuevo, tierra nueva. New heaven, new earth. Nuevo no es usado. New is not used. Nuevo es nuevo. New is new. Y el Señor tiene cosas grandes And preparadas the Lord para has ti. great things prepared for you. Pero tú tienes que acercarte a But Dios, you have to get closer to the llenarte de Lord. Dios, Fill yourself of the Lord. para que el Señor entonces pueda So that He acercarse a ti then may be able to get closer y to you llenarte a ti, and fill you. para que haya esa gracia de So Dios, that you can have the para grace que of haya esa the Lord. gloria de Dios. So that you can have the glory of the La Lord. realidad es que nosotros encontramos, The reality is that we find, como le decía a mi hijo, I was telling my son, encontramos a Dios enzorroso, boring. porque nunca nos hemos metido con Dios. Because we have never gotten closer to the Lord. Si nos metemos con Dios, If we get close to the Lord, se acaba el boring, boring is over. porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Because God has Cosas great things for preciosas, us, cosas beautiful lindas, things, cosas que en precious nuestra things, imaginación things nosotros that no our conocemos. minds cannot comprehend. Voy a abrir el altar. I'm going to open the altar. Yo sé que a veces es difícil I know that it is difficult captar todo lo que el Señor tiene to para ti, capture everything the Lord has for you. pero en este día But in this day, estamos celebrando we are celebrating la llegada de un año nuevo. the coming of a new year. Y yo les invito And I invite you a que nosotros that we hagamos pacto con Dios. may make a pact with Que the nosotros Lord. hagamos pacto con That